Invertir 25.000 euros en el jardín para acabar odiando sentarse en él cuando llega el mes de julio. Es una realidad que veo cada semana en mi estudio de paisajismo. La emoción inicial de estrenar una reforma exterior nubla por completo el juicio práctico y nadie piensa en lo que ocurre cuando la novedad se desgasta y llegan las primeras facturas de reparación o mantenimiento. El mes pasado entró por la puerta de mi oficina una pareja desesperada tras gastarse 12.000 euros en una estructura exterior inutilizable. Se habían mudado a su nueva casa con la ilusión de una revista de diseño, pero se encontraron atrapados en un bucle de reparaciones constantes. Muchos propietarios asumen que si una idea se ve espectacular en una fotografía de redes sociales, funcionará igual de bien en su día a día. Los diseñadores que llevamos más de 15 años a pie de obra sabemos perfectamente que el papel lo soporta todo, pero el clima y el paso del tiempo no perdonan. Si estás planeando transformar tu terreno este año, necesitas conocer los errores críticos que los profesionales estamos eliminando de los planos ahora mismo para evitar que tu rincón de descanso se transforme en una carga financiera insostenible. Empezamos con el número 12. Los árboles de gran porte plantados a menos de 2 metros de la fachada. Imagina que te levantas por la mañana, te asomas a la ventana del salón y ves las hojas de un sauce o un abeto acariciando el vidrio. Al principio se percibe como una estampa idílica, una conexión directa con la naturaleza que aporta frescura y una sombra agradable durante las tardes de agosto. Esta distribución suele transmitir la falsa impresión de que la vivienda está integrada en un bosque maduro, sugiriendo que el dueño posee un gusto exquisito por lo orgánico. Sin embargo, el giro drástico llega cuando descubres que bajo el suelo se está librando una batalla silenciosa. Las raíces de estas especies no crecen hacia abajo, sino que se expanden de forma horizontal, buscando humedad con la precisión de un radar. Hace 3 años diseñé el proyecto de una finca donde el dueño anterior había colocado un arce plateado a tan solo 1,5 metros del porche. Cuando realizamos la excavación, las raíces ya habían perforado la tubería principal de desagüe y estaban levantando la solera de hormigón del garaje. Una retirada profesional de un ejemplar de este tamaño oscila entre los 1.200 y los 3.500 euros, pero el verdadero problema es la reparación estructural de los cimientos, que arranca en los 18.000 euros en el mejor de los casos. En la actualidad, los paisajistas aplicamos de forma estricta la regla de la distancia crítica, exigiendo una separación mínima equivalente a la altura máxima que alcanzará el árbol en su edad adulta, o recurriendo a variedades columnares de crecimiento controlado. Antes de colocar esa pequeña estaca verde que te venden en el vivero, piensa que estás plantando un problema de toneladas a largo plazo. Esto nos lleva directamente al número 11, la pérgola de vigas desnudas sin cubierta. Este elemento aparece en el 90% de los tableros de inspiración que traen los clientes a mi estudio. La estructura de madera vista delimita el espacio, aporta tridimensionalidad al pavimento y genera una sensación arquitectónica muy atractiva en el patio. El problema real no es la estructura en sí, sino la ausencia total de protección superior. Un armazón de postes de madera con listones abiertos en el techo apenas bloquea un 30% de la radiación solar directa. Si sales al mediodía durante los meses de verano en zonas de alta insolación, la temperatura bajo esa pérgola puede superar fácilmente los 45 grados centígrados debido al efecto acumulativo del calor sobre el suelo. El espacio exterior donde invertiste 6.000 euros con la idea de cenar y comer fuera se convierte en una zona inhabitable desde junio hasta finales de septiembre. Trabajé en una parcela de una clienta que insistió en dejar las vigas de pino completamente descubiertas porque le gustaba el juego de luces y sombras. 2 veranos después, regresó para que instaláramos un sistema de lamas orientables de aluminio porque el espacio era un auténtico desierto. Una pérgola desnuda exige además un lijado y barnizado cada 24 meses para evitar que la madera se agriete, se ruede por la humedad o adquiera un tono gris sucio que arruina la estética.
Los profesionales estamos sustituyendo este diseño obsoleto por cubiertas técnicas con paneles de policarbonato con tratamiento para rayos ultravioleta o techos bioclimáticos automatizados. Estas soluciones incrementan el presupuesto inicial en unos 3.000 euros, pero transforman un esqueleto de madera decorativo en una verdadera habitación exterior que puedes utilizar durante los 12 meses del año. Número 10. El patio de adoquines de cobertura completa. Una clienta llegó a mi estudio convencida de que pavimentar los 200 metros cuadrados de su patio trasero era la solución definitiva para olvidarse de las malas hierbas y el cortacésped. El resultado visual inmediato de un suelo completamente solado es el de un espacio limpio, geométrico y con un acabado impecable, que da la impresión de que la vivienda es más amplia y lujosa. El propietario siente que ha tomado una decisión inteligente y definitiva. Sin embargo, el hormigón, el granito y el grés sufren un proceso físico inevitable. Se dilatan con el sol del verano y se contraen con las heladas del invierno. Si el instalador no respeta de forma milimétrica las juntas de dilatación cada 4 metros como dicta la regla técnica del pavimento, el suelo se resquebraja sin remedio. En la propiedad de esta clienta, la ausencia de estas juntas provocó que a los 4 años el suelo se levantara formando pequeñas crestas. Levantar y volver a colocar un pavimento dañado cuesta entre 60 y 120 euros por metro cuadrado. A esto hay que sumarle el problema del estrés térmico. Una masa uniforme de piedra oscura absorbe la radiación solar durante todo el día y la libera de noche por radiación infrarroja, elevando la temperatura de la fachada hasta 5 grados y disparando el consumo del aire acondicionado interior. Los paisajistas actuales huimos de las explanadas de piedra y apostamos por la proporción áurea del diseño exterior, combinando zonas pavimentadas con senderos de gravilla drenante y parterres con plantas tapizantes que refrescan el ambiente de forma natural. ¿Te has planteado alguna vez cuánto dinero estás dispuesto a quemar para usarlo solo 3 veces al año? Esto nos introduce en el número 9, el pozo de fuego o brasero de obra permanente. La propuesta inicial es idílica, un semicírculo de mampostería con piedra natural de cantera, asientos fijos integrados de hormigón visto y un presupuesto medio de unos 5.500 euros para crear el punto de encuentro perfecto en las noches de otoño. El dueño imagina veladas románticas y charlas con amigos alrededor de las llamas. La realidad del uso cotidiano destruye esta fantasía en pocos meses. El viento en un espacio abierto es completamente impredecible y no respeta la disposición de los asientos, lo que obliga a tus invitados a levantarse constantemente para esquivar el humo y las cenizas flotantes. Además, en muchas regiones se aplican restricciones estrictas de quema durante los meses de riesgo de incendio, lo que reduce su uso legal a unas pocas semanas al año. Recuerdo el caso de un cliente en una urbanización de Madrid que gastó 7.000 euros en un brasero de piedra volcánica. Al cabo de 2 años, el espacio se había convertido en un contenedor improvisado donde se acumulaban el agua de lluvia, el hollín pastoso y las hojas secas, atrayendo a todo tipo de insectos. La ceniza húmeda genera un lixiviado ácido que mancha la piedra de forma irreversible si no se limpia en menos de 24 horas. La alternativa inteligente que aplicamos los profesionales hoy en día, CIA, son las mesas de fuego autónomas que funcionan con gas propano o bioetanol. Cuestan una fracción del precio de una obra, no generan residuos. Se encienden al instante con un botón y se pueden desplazar mediante ruedas ocultas según las necesidades de la reunión o los cambios de mobiliario. Colocar una barra de bar tropical fija en medio del jardín es la forma más rápida de devaluar tu propi. EDA transformando un espacio polivalente en un parque temático obsoleto. Entramos en el número 8. El bar exterior completo con instalación de fontanería y electrodomésticos fijos. Durante el auge de las reformas exteriores, muchos propietarios invirtieron entre 10.000 y 30.000 euros en construir estructuras con encimeras de mármol, fregaderos integrados, neveras de acero inoxidable y grifos de cerveza para recrear un ambiente de hotel vacacional.
La percepción social que busca este diseño es la de un anfitrión generoso, amante del lujo y del entretenimiento a gran escala. El giro dramático ocurre cuando descubres que los electrodomésticos convencionales, aunque se vendan como aptos para exterior, sufren de forma extrema las oscilaciones de humedad ambiental del 90% y los nidos de insectos en sus circuitos de refrigeración. Estuve en una parcela examinando una de estas barras, donde el motor de la nevera se había quemado tras el primer verano y los conductos del grifo de cerveza presentaban una colonización severa de moho negro debido a la dificultad de realizar una limpieza a presión semanal en el exterior. Una encimera de piedra natural expuesta a los excrementos de las aves, y las manchas de vino tinto requiere un sellado químico por impregnación cada 12 meses para no arruinarse. Además, estadísticamente una familia media utiliza este tipo de instalaciones complejas un máximo de 6 veces al año, lo que significa que cada uso te cuesta en mantenimiento y amortización. Los profesionales del diseño exterior recomendamos ahora el uso de cocinas modulares exentas y portátiles, fabricadas con polímeros de alta densidad y cubiertas de acero marino con certificación específica, que pueden resguardarse en un porche o garaje durante los meses de invierno. Número 7. El estanque de carpas koi ornamentales con cascada artificial de circuito cerrado. El ojo humano experimenta una profunda relajación subconsciente ante el movimiento del agua corriente y el reflejo de la luz sobre una superficie líquida estable. El cerebro interpreta este estímulo visual y acústico como un indicador primario de seguridad, abundancia y salud ambiental, lo que genera una desconexión automática del estrés cotidiano. Por eso, muchos clientes están dispuestos a desembolsar de entrada entre 15.000 y 25.000 euros en excavaciones, lonas de impermeabilización técnica y sistemas de bombeo continuo. La estampa transmite la sensación de poseer un santuario privado de meditación. Sin embargo, la conversión de esta estructura en un ecosistema artificial cerrado para peces grandes introduce una carga de trabajo extenuante. Las carpas generan una cantidad masiva de nitratos mediante sus deyecciones, lo que altera el equilibrio químico del agua de forma casi diaria. Una tarde de tormenta con corte de suministro eléctrico detiene el oxigenador de membrana y puede acabar con una población de peces valorada en 3.000 euros en menos de 6 horas. Trabajé en el mantenimiento de una gran finca donde el propietario pasaba 4 horas cada fin de semana limpiando los filtros de canasta, aplicando tratamientos algicidas biológicos basados en bacterias y retirando las hojas en descomposición que acidificaban el fondo. Tras gastar 1.800 euros anuales en reemplazar lámparas de esterilización ultravioleta y reparar una bomba de impulsión gripada por los sedimentos, el cliente me pidió que vaciáramos la estructura con una bomba de achique y la rellenáramos con camiones de tierra vegetal para plantar un macizo de arbustos. El coste de anular este capricho técnico ascendió a 4.200 euros. Los paisajistas actuales invertimos por completo esta tendencia, sustituyendo los estanques profundos por fuentes de circuito cerrado sobre lechos de cantos rodados o fuentes de copa monolíticas. Logramos exactamente la misma frecuencia acústica relajante y el mismo estímulo visual en el cerebro, pero con un volumen de agua mínimo que no requiere filtración biológica, no acumula lixiviados ni atrae plagas de mosquitos a veces. La opción que se comercializa como la alternativa más ecológica y libre de mantenimiento termina convirtiéndose en una trampa de calor inhabitable que arruina el confort térmico de toda tu vivienda. Avanzamos al número 6. El jardín xerófilo de cobertura con gravilla o canto rodado sobre malla geotextil. Parecería lógico pensar que eliminar por completo el césped natural y cubrir toda la superficie con 15 centímetros de grava volcánica o triturado de mármol blanco es una decisión brillante para ahorrar agua en zonas áridas. El propietario visualiza un paisaje limpio, moderno y autosuficiente. El mecanismo físico de la transferencia de calor desmiente esta suposición de forma drástica. La piedra posee una alta capacidad calorífica
y una conductividad térmica muy superior a la de cualquier cobertura vegetal viva. Durante las horas centrales del día, una explanada de piedra desprovista de sombra acumula la radiación solar hasta alcanzar temperaturas superficiales que rozan los 65 grados centígrados. Este fenómeno genera una isla de calor local que irradia directamente hacia las paredes de la casa, obligando a los sistemas de climatización interior a trabajar a máxima potencia durante la noche. En cuanto al mantenimiento, la promesa de no volver a quitar malas hierbas es un mito absoluto. El viento transporta polvo, restos orgánicos y semillas flotantes que se depositan en los intersticios entre las piedras. En un par de estaciones, estos residuos crean una capa mínima de sustrato fértil sobre la malla geotextil, donde las raíces de las plantas adventicias se anclan con una fuerza descomunal. Retirar esas hierbas de forma manual sobre un suelo abrasivo es un trabajo penoso, y usar herbicidas químicos de forma continua termina contaminando el subsuelo. Los profesionales del sector aplicamos ahora la regla del tercio verde, limitando los áridos sueltos a senderos perimetrales estrechos y rellenando los espacios principales con plantas tapizantes autóctonas de bajo consumo hídrico, como el romero rastrero o la lipia, que transpiran agua, fijan el terreno y mantienen el suelo hasta 20 grados más fresco que cualquier piedra. Pues terminamos este bloque con el número 5. El seto formal de boj clásico recortado en líneas geométricas perfectas. Desde la época del Renacimiento, esta especie ha sido el pilar fundamental de la estructura del jardín europeo gracias a su follaje perenne, denso y su increíble capacidad para soportar la poda ornamental o arte topiario. El subconsciente asocia de inmediato estas líneas verdes perfectas con el orden, la disciplina arquitectónica y una posición social elacida. El problema crítico que los diseñadores manejamos hoy en día es que esta planta se enfrenta a un escenario de extinción funcional debido a dos factores biológicos que no existían hace 15 años: el hongo del marchitamiento del boj y la voraz oruga del boj. El hongo prospera con la humedad retenida en el interior del follaje espeso y es capaz de secar y defoliar un seto de 20 metros en menos de 3 semanas, dejando un esqueleto de ramas grises y muertas. Por su parte, la larva de la polilla invasora devora la epidermis de las hojas a una velocidad pasmosa. Sí, una clienta me llamó desolada porque su seto perimetral, que había tardado 8 años en alcanzar la altura de diseño, amaneció cubierto de una densa telaraña blanca y completamente deshojado en pleno mes de mayo. El coste de los tratamientos fitosanitarios con productos químicos específicos asciende a unos 250 euros por aplicación, siendo necesarios hasta 5 ciclos al año para mantener la plaga bajo control. Cuando el hongo penetra en el sistema radicular, la única solución viable es arrancar la plantación por completo, desinfectar el terreno retirando los primeros 30 centímetros de tierra y sustituir las plantas. Una intervención de este tipo en un seto maduro puede superar fácilmente los 5.000 euros. En los proyectos actuales proponemos alternativas biológicamente estables como el tejo, el acebo de hoja pequeña o el eleagno. Estas especies ofrecen la misma densidad estructural, admiten el recorte geométrico que milimétrico y muestran una inmunidad natural frente a las patologías que están destruyendo los jardines históricos. Número 4. Las pantallas de ocultación con plantas invasoras de crecimiento acelerado. Cuando un propietario estrena su vivienda, la necesidad de privacidad respecto a las fincas colindantes se convierte en una obsesión. La directriz que suelen dar a los viveros es sencilla: quiero algo que tape la vista del vecino antes posible y que sea económico. Aquí es donde aparecen opciones fatídicas como el bambú amarillo o la hiedra común. Al principio, la velocidad de desarrollo de estas especies genera una enorme satisfacción. En apenas 14 meses se forma una barrera verde de 3 metros de altura que aísla la propiedad por completo, transmitiendo una grata sensación de refugio natural y protección. El desastre se desata bajo el suelo debido a los estolones y rizomas subterráneos, que actúan como auténticas tuneladoras biológicas. El bambú no frena su avance,
al llegar al límite de la propiedad. Sus raíces perforan láminas de impermeabilización, levantan pavimentos de hormigón y emergen con fuerza en medio del césped del vecino, o destrozando el vaso de su piscina. Gestioné un litigio técnico en el que un propietario fue condenado a abonar 14.000 euros para costear la excavación con mini excava de al lado. En la finca de al lado, ya que sus plantas de bambú habían destrozado el sistema de depuración del vecino. Retirar un asentamiento de bambú maduro exige excavar hasta una profundidad de 1 metro y retirar toneladas de tierra compactada con raíces. La hiedra, por su porte, introduce sus raíces adventicias en las juntas del mortero de la fachada, reteniendo una humedad constante del 80% que termina pudriendo los aislamientos térmicos y agrietando los revestimientos de yeso. Los paisajistas de hoy solventamos esta necesidad mediante la colocación de estructuras de trepar estables con cables de acero inoxidable tensados, combinadas con plantas trepadoras de desarrollo controlado y no agresivas, como el jazmín de estrella o la parra virgen, que ofrecen una cobertura estética idéntica, sin comprometer la integridad estructural ni generar conflictos legales con la comunidad. Avanzamos al número 3. La selección de especies vegetales basadas en la fotografía de catálogo en lugar de la realidad climática local. El auge de las plataformas visuales ha globalizado una paleta de plantas muy concreta. Hortensias de flores gigantescas, azaleas japonesas rebosantes de color y delicadas rosas inglesas trepando por muros de piedra. El comprador acude al centro de jardinería con estas imágenes guardadas en el teléfono y adquiere ejemplares por un valor de entre 500 y 1.500 euros. Al colocarlas en su jardín, se genera una ilusión inmediata de sofisticación y frescura, elevando la percepción estética de todo el entorno. El colapso fisiológico ocurre en cuanto las temperaturas estivales superan los 35 grados con humedades relativas bajas. Estas plantas proceden de entornos con suelos ácidos, ricos en materia orgánica y con una nubosidad constante. Expuestas a la insolación directa de zonas mediterráneas o continentales, el aparato estomático de las hojas se colapsa, interrumpiendo la fotosíntesis para evitar la deshidratación. El follaje se quema en los márgenes, los botones florales se secan antes de abrir y el exceso de riego para compensar el calor termina pudriendo el cuello de la raíz por falta de oxigenación. Un cliente de una urbanización del sur gastaba más de 300 euros al mes en abonos quelatados de hierro, sustratos específicos de castaño y fungicidas para mantener vivas unas hortensias que, a pesar de todo, lucían un aspecto lacio y marchito durante todo el verano. Finalmente, sustituimos todo el parterre por plantas de la flora mediterránea como el agapanto, la salvia rusa y el teucrío. El cambio fue radical. El consumo de agua se redujo en un 70% y el jardín recuperó un aspecto pletórico y saludable sin necesidad de tratamientos químicos constantes. La regla de oro actual es diseñar a partir de la fitosociología local, utilizando la vegetación autóctona como base para garantizar la viabilidad económica y la resiliencia del paisaje. El sistema de riego automático instalado por cuenta propia con materiales de baja calidad. El riego es las arterias del jardín, pero al quedar oculto bajo tierra, el propietario prefiere recortar presupuesto en este punto para destinarlo a elementos más vistosos. Es muy habitual comprar kits de riego en grandes superficies por unos 400 euros e instalarlos durante el fin de semana. Al abrir las electroválvulas por primera vez y ver los difusores emerger y lanzar agua, se experimenta un orgullo tremendo y la sensación de haber ahorrado miles de euros en mano de obra profesional. El mecanismo invisible del fracaso se fragua por la falta de un cálculo de caudal y presión hidrodinámica. Al conectar demasiados elementos en una sola línea, la presión cae y se generan zonas de sombra hídrica donde el agua no llega, provocando la muerte por estrés hídrico de franjas enteras de vegetación en el primer mes de calor. Además, las tuberías de polietileno de baja densidad y los accesorios de unión por presión de mala calidad sufren roturas invisibles bajo el suelo debido a los golpes de ariete cada vez que las válvulas se cierran de golpe. Me llamaron para peritar una vivienda donde el propietario recibió una factura de agua
de 1.200 euros en un solo mes. Una unión defectuosa a 60 centímetros de profundidad estuvo perdiendo 10 litros por minuto durante 4 semanas consecutivas sin que se apreciara ningún encharcamiento en la superficie, ya que el agua se filtraba directamente a las capas inferiores, desestabilizando de paso la cimentación de un muro perimetral que terminó agrietándose. Reparar una instalación deficiente y consolidar el muro costó 9.500 euros. Hoy en día, los diseñadores exigimos un plano de zonificación hídrica profesional, utilizando tuberías con clasificaciones de presión adecuadas, electroválvulas con regulador de flujo y programadores inteligentes, conectados a estaciones meteorológicas locales, vía satélite, que ajustan el riego al milímetro, según la evaporación real PIN, el número 1, la mayor controversia del paisajismo actual. El césped artificial como sustituto total de la pradera natural. El argumento comercial era imbatible, una superficie permanentemente verde, idéntica al césped natural, que no requiere riego, ni siega, ni fertilizantes, amortizable en 3 años. Muchos propietarios invirtieron entre 8.000 y 15.000 euros en retirar la tierra vegetal, compactar una base de zahorras e instalar rollos de fibra sintética. Visualmente, el espacio se percibe ordenado y pulcro desde la ventana. El impacto negativo real se manifiesta en la termodinámica del material, compuesto por polietileno y polipropileno sobre una base de látex. Durante los meses de verano, el césped artificial actúa como un captador solar térmico, alcanzando temperaturas superficiales de hasta 70 grados centígrados. Es imposible caminar descalzo sobre él sin sufrir quemaduras térmicas en la piel, y las mascotas rechazan por completo pisarlo, anulando el uso del jardín durante el día. Además, el mito de la limpieza se desmonta ante las deyecciones de los animales domésticos. La orina penetra en la capa de arena de sílice inferior y genera una amalgama bacteriana que desprende un olor fétido muy difícil de erradicar, incluso aplicando detergentes enzimáticos específicos cada semana. Recuerdo el proyecto de una familia con 2 niños que gastó 11.000 euros en cubrir su jardín con césped sintético de última generación. 2 años después, me contrataron para retirarlo por completo porque los niños no podían jugar fuera debido al calor extremo y la electricidad estática que acumulaba el plástico. El coste de desinstalación, transporte a vertedero autorizado con tasas ecológicas y la aportación de nueva tierra fértil para sembrar un prado natural de bajo consumo hídrico ascendió a 6.400 euros. La tendencia actual se enfoca en las praderas polífitas compuestas por microclon de trébol y gramíneas de repoblación, que exigen un 80% menos de agua que el césped tradicional. Se siegan solo 3 veces al año y mantienen el entorno fresco y lleno de vida de verdad. Es completamente comprensible que hayas caído en alguna de estas propuestas de diseño. La publicidad exterior y las imágenes idílicas están diseñadas precisamente para activar el deseo de compra inmediata sin valorar los costes diferidos. Lo importante es que ahora posees la información técnica necesaria para recuperar el timón de tu proyecto. Muchos de estos errores pueden corregirse con intervenciones sencillas durante el próximo otoño, modificando una línea de riego, sustituyendo un tramo de pavimento por parterres drenantes o cambiando esa especie vegetal conflictiva antes de que sus raíces causen un daño irreparable. Tienes el control absoluto para transformar tu espacio exterior en un lugar que trabaje para ti, aportándote bienestar y revalorizando tu propiedad sin convertirse en una hipoteca de tiempo y dinero.